Brasil enfrenta desde hace ya varios años una crisis profunda que afecta simultáneamente a sus sistemas políticos y económicos. La crisis política, que fue causada principalmente por la corrupción, pero que solo se agudizó cuando la economía comenzó a enfrentar problemas serios, lo que habla mucho de cómo pensamos en esta parte del mundo. Esta crisis llevó a la segunda destitución de un presidente del restablecimiento de la democracia. El primero fue Collor en diciembre de 1992, yo no era embajador, pero era segundo de José Manuel de la Sota, que era el embajador de Menem allí. Y después Rousseff el año pasado. En lo que respecta a su economía, Brasil sufre la peor recesión de su historia. La incertidumbre respecto de su retorno al crecimiento es muy elevada. Economistas importantes están corrigiendo a la baja, por ejemplo, de 1 a medio punto el crecimiento de este año, y si se complicaran más las cosas, que no es imposible, podría directamente desaparecer todo crecimiento. ¿En qué marco? No surge ningún nuevo líder perfilado con probabilidades serias para ganar las elecciones del año que viene, o sea, incertidumbre sobre el futuro político del país. Ni siquiera podemos estar seguros de que Michel Temer pueda llegar a completar el mandato de Dilma, que es lo que disponen las normas constitucionales. Tampoco se sabe si Temer, en el caso de permanecer en el poder, podrá avanzar y lograr la aprobación de las reformas previsional y laboral, que junto con una reforma constitucional para poner un tope al gasto público, que esa sí la consiguió ya, son el trípode que él pensaba, el trípode de objetivos que pensaba para su mandato. Si bien algunos de los que los macroeconomistas denominan fundamentals o fundamentales han mantenido solidez, y voy a mencionar algunos para que no parezca que Brasil está desapareciendo, lo que no es verdad, después ya veremos. La inflación en los últimos años nunca superó 10%, comparen con las nuestras. Importantes reservas en el Banco Central que alcanzan a 350.000 millones de dólares. El real brasileño solo se depreció 5% en consecuencia de la crisis. El riesgo soberano subió apenas 25 puntos básicos y el índice Bovespa de la bolsa apenas se movió. Pero lo cierto es que es muy preocupante que el PBI de la principal economía latinoamericana se contrajo 3.6% en 2016, después de haber retrocedido 3.8% en 2015. Más de 7% en 2 años cayó el PIB de Brasil. Desde 1930 nunca en Brasil se habían registrado 2 años seguidos de caída del producto. Este resultado fue un balde de agua fría para el frágil gobierno surgido de la destitución por juicio político de la presidenta Dilma Rousseff el 17 de abril de 2016, separada del cargo por 180 días y posteriormente el 31 de agosto en forma definitiva. La inversión brasileña se redujo en 3.1% en el tercer trimestre del año pasado en comparación con el trimestre anterior, lo que a su vez motivó una caída en la producción industrial. La recesión provocó un fuerte crecimiento del desempleo que subió hasta 11.8% de la población activa, lo que implica que en Brasil hay 12 millones de personas desocupadas. Y la inflación, aunque ya manifesté que es muy baja y que nunca superó el 10%, llegó al máximo de lo que había llegado en los últimos años. El crédito se encareció. ¿Qué impacto tiene la recesión? Esta es una de las preguntas que está en el título del tema que ustedes me pidieron. ¿Qué impacto tiene la recesión de la economía brasileña sobre los países de la región? Los analistas afirman que la crisis brasileña afecta de algún modo a todos los países de Sudamérica, pero Argentina, Uruguay y Paraguay son los más perjudicados por tener vínculos más importantes. La participación de la Argentina en las importaciones totales de Brasil es de aproximadamente 6%, lo que no es mucho, magnitud decreciente, teniendo en cuenta que alcanzó a 9% en 1997-2002, la época de oro del Mercosur. Pero este flujo en el bienio 2012-13 representó el 21% de las exportaciones argentinas, mirando ahora desde nuestro país.
Nuestra industria automotriz tiene un riesgo elevado, ya que las exportaciones de vehículos alcanzaron en 2013 el 49% del total de las exportaciones argentinas a Brasil. El intercambio entre Argentina y Brasil en 2016 alcanzó a 22.500 millones de dólares, comparado al de 2011, que había llegado a 39.616 millones de dólares, o sea que prácticamente ha caído a la mitad. El año pasado exportamos a Brasil 9.000 millones e importamos 13.600 millones con un déficit de 4.600 millones. Las economías están muy vinculadas. Dante Sica, que es una de las personas que mejor conoce la economía brasileña, ha calculado que por cada punto que crece el PBI brasileño, el nuestro crece un cuarto de punto por efecto de la vinculación que existe entre las dos economías. Sintetizando este punto, el estancamiento de la economía brasileña es una muy mala noticia para nosotros argentinos, que tenemos en Brasil a nuestro principal socio político y económico. Repasar los hechos acontecidos en los últimos años nos lleva, como diría Carlos Pañi, a poner el zoom en un tema muy importante que es el de la corrupción. Este factor está presente tanto en la Argentina como en Brasil y actúa tanto en el ámbito de la economía como en el de la política. No me atrevo a afirmar que sea efecto o causa, pero sin duda tiene con la economía y la política una relación dialéctica de influencias recíprocas. La corrupción está en todas partes. Sin corrupción en Brasil no hubiera habido impeachment, pero quienes organizaron el impeachment de Dilma estaban manchados con importantes dosis de corrupción, como lo prueba Cunha, el caso Cunha. El primer brote que indicó la existencia de corrupción en las altas esferas del gobierno brasileño apareció el 18 de septiembre de 2004, en la nota de tapa de la revista Bella, cuyo título era El escándalo de la compraventa del PTB, Partido Trabalhista Brasileño, el viejo partido de Getúlio Vargas, por el PT, comprador, Partido de los Trabajadores, Partido Oficialista, etc. El subtítulo era El PTB costó 10 millones de reales. Este primer escándalo del gobierno del PT fue conocido, los brasileños son rápidos para poner nombres llamativos a las cosas, como mensalão. Mensalão quiere decir gran mensualidad. Tenemos la vaca atada con una gran mensualidad. Este neologismo mensalão fue acuñado por el diputado Roberto Jefferson, uno de los involucrados y quien fue el causante de que el hecho trascendiera a la opinión pública. Según la nota publicada por Bella, el PT se comprometió a pagar 150.000 reales a cada diputado federal del PTB en pago del apoyo de sus parlamentarios al Poder Ejecutivo. La causa de que el hecho trascendió a la opinión pública fue el incumplimiento de la promesa por el PT, lo que provocó la ruptura entre los dos partidos y la serie de denuncias de corrupción que se difundieron a partir de mayo de 2005. La prensa bautizó el mensalão como el juicio del siglo. El Supremo Tribunal Federal juzgó a 38 exfuncionarios, empresarios y banqueros involucrados en la red de compra de votos que había funcionado entre 2002 y 2005, organizada por el PT. Lula, líder y fundador del PT, no fue incluido en la causa penal y consiguió ser reelecto hasta 2010, pero 25 personas fueron encarceladas, 3 exministros del gobierno, José Dirceu, ministro de la Presidencia, Luis Gushiken, de Comunicaciones, y Anderson Adauto, de Transportes, y una decena de legisladores de 4 partidos quedaron involucrados. Primer caso de corrupción en Brasil. El escándalo siguiente salió a la luz también por obra de la revista Bella el 14 de mayo de 2005. Se trataba de una red de corrupción centrada en la empresa de correos. La revista había conseguido la grabación de un video con una cámara escondida en la que aparecía uno de los altos funcionarios de la empresa, Mauricio Mariño, explicando a 2 empresarios un esquema de pagos de coimas para defraudar licitaciones que sería gerenciado por el director de administración de los correos, el señor Antonio Osorio Batista, y el mencionado Roberto Jefferson, que ya vimos que era el jefe del PTB vendido, etcétera, diputado federal por Río de Janeiro y presidente del PTB. Cuando se comprobó la participación de agentes de la ABIM es la CIDE brasilera, organismo de inteligencia, muchos pensaron que fue el propio gobierno quien comandó las investigaciones para deshacerse de aliados indeseables sin pagar el costo político. Puede ser. El diputado Jefferson, abandonado por sus aliados, contraatacó
en una entrevista afirmando que el tesorero del PT, Delubio Suárez, les pagaba mensualidades de 30.000 reales a algunos diputados para que votaran según las instrucciones. Lula intentó frenar la instalación de una comisión parlamentaria que investigaría tanto el mensalón como la red centrada en las empresas de correos. Pero perdió la pulseada y el gobierno, ante lo inevitable, pasó a intentar controlar el funcionamiento de la comisión investigadora. La CPI se instaló a fines de julio con sus principales cargos ocupados por amigos del gobierno. José Dirceu fue acusado por Jefferson de ser el cerebro del mayor sistema de corrupción de la historia de la República. Para sintetizar, la investigación se extendió por 7 años, hasta 2012. Alcanzó 50.000 fojas y 650 testimonios. Fueron involucrados 5 partidos políticos, 3 exministros, 11 diputados. El juicio comenzó en agosto de 2012. El procurador general lo calificó como el más atrevido y escandaloso esquema de corrupción de desvío de dinero público ocurrido en Brasil. Y esto no es nada comparado con lo que viene después. Roberto Jefferson afirmó que fue el propio Lula quien ordenó el pago de los sobornos y pidió que el procurador general fuera investigado por no haber presentado cargos contra el presidente Lula. El 22 de abril de 2013, el Supremo Tribunal Federal presentó el texto de la sentencia de primera instancia que incluyó numerosas penas de prisión, multas y algunas absoluciones. Dirceu y Genuino, el más alto nivel del PT, fueron condenados a prisión. A fines de 2015 fueron indultados algunos exdiputados, entre ellos Roberto Jefferson. Bueno, ahora vamos a cambiar de escándalo. Del mensalão al petrolão. El petrolão y el consiguiente, y ahí viene una palabra muy importante para la política de los últimos años en Brasil, que es el lavallato. El lavallato, cuando usted lleva un auto a lavar en Brasil, aparece una manguera que larga un agua a una presión brutal que se llama lavallato. Inmediatamente la opinión pública de Brasil empezó a titular de lavallato a todo el esfuerzo de la justicia para clarificar el petrolão y condenar a los culpables. ¿Y quién maneja el juez Moro? Que se fue, el que lava la corrupción es el juez Moro, que es hoy en día la única persona más popular en Brasil, que Lula es el juez Moro. Moro es un jurista de 45 años de edad, que se hizo famoso a partir de 2014 por liderar la investigación de corrupción estatal conocida como Petrolão. Nació en Maringá, una ciudad del estado de Paraná. En marzo de 2016, Lula debió ser trasladado por la fuerza pública declarada ante Moro por el Petrolão. Moro es uno de los principales especialistas en la investigación de casos de lavado de dinero en Brasil. En pocas palabras, el Petrolão consistió en millonarios desvíos de fondos de la petrolera estatal Petrobras que circularon por grandes empresas y numerosos políticos, entre los que se contó el propio Lula, y adelanto, ya lo veremos con más detalle, que fue la causa que posibilitó el juicio político o impeachment que causó la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El lavallato ha sido una de las mayores investigaciones llevadas a cabo en Brasil y probablemente en el mundo en materia de corrupción política. Moro, nacido en 1972, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Maringá, su ciudad natal, es profesor adjunto de Derecho Procesal Penal en dicha universidad y juez federal titular de la 13ª o 13ª Corte Penal Federal de Curitiba. Cursó un programa para instrucción de abogados en la Harvard Law School y participó en el programa para visitantes internacionales organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2007. La operación Lavallato se inició en julio de 2013 cuando la delegación de la Policía Federal en Curitiba descubrió una operación de lavado de activos de mediana dimensión que condujo a la policía al cambista Alberto Youssef, especialista de operaciones para blanquear dinero. El testimonio del cambista, que resultó concordante con el de Pablo Roberto Costa, es director de abastecimiento de Petrobras,
fue la punta del ovillo que sacó a la luz un escándalo de dimensiones mundiales. Petrobras es la mayor empresa de Latinoamérica, fue fundada en 1953 por el Perón brasileño Getúlio Vargas y actualmente extrae cerca de 2,5 millones de barriles diarios de petróleo, muchos con una tecnología muy difícil que es el presal que está a miles de metros de profundidad en el mar, en el mar vecino a Brasil. Emplea a cerca de 90.000 personas. La empresa licitaba sus obras a las grandes empresas de construcción e ingeniería de Brasil como parte de un programa impulsado por Lula y su entonces ministro de Energía, Dilma Rousseff. Cabe recordar que Dilma Rousseff es especialista en energía y fue ministra de Energía de Lula, y el objetivo del programa era la creación de empleos en el país. Al contratar las obras, las empresas elegidas pagaban a Petrobras coimas de 3%, más baratas que el 15% debido, y los flujos resultantes se repartían entre políticos y empresarios. El dinero que se abonaba en coimas era cargado al costo final de las obras mediante adicionales de mayores costos. El dinero se reciclaba al sistema mediante el negocio de hoteles, lavanderías, estaciones de servicio de carga de combustibles. Una vez blanqueado, muchas veces era transferido al exterior mediante empresas fachada a cuentas en China, especialmente en Hong Kong. Según las autoridades judiciales brasileñas, este conjunto de grandes empresas constructoras, denominadas en portugués empreiteiras, como parte de una política de penetración programada, esta parte la voy a mencionar, pero no me consta lo que voy a decir porque es muy grave, como parte de una política de penetración programada de los intereses de Brasil en los países de la región sudamericana, que hasta podría haber contado con la aprobación de Itamaraty, dicen. Es decir, usemos recursos de Brasil para penetración regional a través de este sistema de conseguir grandes obras públicas para las empresas brasileras financiadas por el BNDES, que es el Banco de Desarrollo de Brasil. No me parece imposible que sea cierto, pero no me consta. Información publicada en los medios indica que entre 2004 y 2012 cerca de 8.000 millones de dólares circularon por esta red de corrupción. En la residencia de Youssef, la policía brasileña encontró una lista de 750 obras, decenas de ellas correspondientes a proyectos realizados en América Latina. Se ha comprobado que el trabajo desarrollado por el juez Moro y su grupo de tareas tomó como modelo el proceso judicial anticorrupción Manipulite, que a principios de la década de los 90 fue ejecutado en Italia por Antonio Di Pietro y otros fiscales de Milán. Prueba de ello es que en los trabajos escritos por Moro años atrás se elogia la eficacia de Manipulite y se destaca la importancia decisiva de la institución. Esto es muy importante, la delación premiada. Es un tema que no es fácil tampoco. Indispensable, dice el señor Moro, y pareciera a la luz de la comparación entre la Argentina y Brasil, que es verdad, indispensable para castigar delitos que por su naturaleza hace difícil, si no imposible, la obtención de pruebas. A Moro no le tembló el pulso para procesar a los más altos ejecutivos, inclusive a los dueños de las constructoras Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, algunos de los cuales se vieron obligados a recurrir a la institución de la delegación premiada, pidiendo clemencia a cambio de entregar información. Por eso es que funciona la delación premiada. Ejemplo de ello es Néstor Cerveró, exgerente del área internacional de Petrobras, que goza de detención domiciliaria luego de recibir su condena y haber aceptado colaborar. Probablemente la cabeza más importante que rodó fue la de José Dirceu, hombre fuerte del primer gobierno de Lula y expresidente del PT. Según se comprobó, fue Dirceu quien organizó la red de gerentes de Petrobras, que causó un perjuicio a la empresa que se ha estimado en 2.000 millones de dólares. Otro preso importante fue el ex tesorero del Partido de los Trabajadores, señor João Bacari Neto, quien fue a parar a la cárcel. Y buscando ramificaciones indirectas, la Policía Federal, el juez Moro y los fiscales se fueron aproximando a Lula y a Dilma. Indicio de esto fue la prisión el año pasado de João Santana,
jefe de los equipos de publicidad de la campaña de Lula en 2006 y de su esposa Mónica. Santana también ejerció la jefatura del marketing de las campañas de Dilma, tanto la de 2010 como la de 2014. Llegamos al caso Odebrecht. Bueno, acá ya llegamos a la frutilla de la torta. Este caso fue analizado la semana pasada en una extensa nota de Bloomberg. El título de la nota ya es impresionante. Nunca nadie ideó una máquina de corrupción como esta. En inglés incluso suena más lindo. El escándalo salió a la luz en febrero de 2015, cuando el principal delator del caso Petrobras, Paulo Roberto Costa, declaró haber recibido coimas por parte de Odebrecht. No es el caso analizar aquí, y ni podría porque es que es inmenso, es un caso inmenso, no puedo entrar en los detalles, en su complejidad y en el número de personas participantes. Baste decir que un investigador del equipo del Lavallato, un agente de la Policía Federal llamado Felipe Pace, fue quien descubrió casi por casualidad el caso de Odebrecht. Pace obtuvo en enero de 2016 una orden judicial en Brasil que obligó a Microsoft Corporation a darle acceso a una cuenta de Hotmail. Es un caso rarísimo, un tipo que pasó un ratón por el quincho y los vecinos empezaron y dijo, quiero esa cuenta, este investigador Pace. Debo decir que todos los casos, una vez que uno tiene la punta del ovillo, en Brasil, Curitiba, por el asunto de atraer a todos los juicios que tengan que ver con la corrupción, van a parar a Curitiba, lo del señor Moro, cosa que no pasa en la Argentina, donde cuanto más jueces hay, más separados estén los casos, etcétera, mejor. Moro se ha convertido en el que tiene toda la información por haber empezado, y como un caso lleva al otro, al Mensalão, va al Petrolão, el Petrolão va a Odebrecht, y qué sé yo, al final todos los juicios los tiene Moro. Entonces, este agente que trabajaba con Moro obtiene, con esa cuenta llegaron a María Lucía Tavares, colaboradora de Fernando Migliaccio, este último miembro de la ahora famosa División de Operaciones Estructuradas. En Odebrecht habían creado una división de operaciones estructuradas que se encargaba de todo el asunto del que hablé, del plan de hacer coimas en todos los países de América del Sur para hacer penetrar a las obras públicas por empresas brasileñas. Registraron la casa de Tavares, la arrestaron por la documentación encontrada en su domicilio y la interrogaron. La señora Tavares habló 3 días seguidos, lo que llevó al arresto del trío que encabezaba esa división y a otros 75 empleados de Odebrecht que testificaron a cambio de clemencia. Según lo comprobado posteriormente y admitido por el propio Marcelo Odebrecht en el Tribunal Federal del Distrito de Brooklyn en Estados Unidos, la División de Operaciones Estructuradas repartió 788 millones de dólares en sobornos en Brasil y otros 11 países, con lo que la empresa obtuvo ganancias por 3.300 millones de dólares. El caso comenzó el 17 de marzo de 2014 sin que la opinión pública pudiera adivinar que empresarios y políticos terminarían procesados y menos condenados a penas de prisión. Nunca nadie en Brasil había ido a la cárcel, nunca ningún alto empresario de Brasil había ido a la cárcel por delito de guante blanco, como le llaman ellos, hasta que apareció el juez Sergio Moro y se promulgó la última, esto es interesante también, la última versión de la ley del arrepentido, que en el fondo es la ley de delación premiada, salió en agosto de 2013 promulgada por la presidenta Dilma Rousseff. Probablemente ha dicho, che, este asunto de la corrupción hay que pararlo en serio. Entonces hicieron lo que no se ha hecho en la Argentina, donde la delación premiada, muchos bloques del Parlamento argentino no quieren saber absolutamente nada. Pinedo hizo aprobar una ley donde hay agentes encubiertos y qué sé yo, pero a la delación premiada en la Argentina no se llega. El 19 de junio de 2015
fueron detenidos los empresarios Marcelo Odebrecht y Octavio Márquez de Acevedo, presidentes de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez, acusados ambos de participar en los esquemas de corrupción y pago de coimas. Enseguida la Fiscalía abrió una investigación penal contra Lula para determinar si incurrió en el delito de tráfico de influencias al hacer lobby a favor de Odebrecht. En febrero del 2016, una ONG de la República Dominicana instó al gobierno de dicho país a entregar a la justicia brasileña al jefe de asesores de la campaña electoral del PT, João Santana. Según la investigación, Santana habría recibido 3 millones de dólares a través de empresas offshore vinculadas a Odebrecht, en pago de gerenciar. Es una especie de experto, como hay varios, en hacer ganar elecciones a los candidatos. En marzo de 2016, Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión. Un niño mimado de Brasil, condenado a 19 años de prisión por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita por sentencia del juez Moro. Días después, la Fiscalía del Brasil informó que la empresa Odebrecht tenía un departamento que mencioné. A veces avanzo porque los hechos pasan y después ocurrieron antes, pero uno se entera después. En septiembre fue acusado y arrestado por recibir coimas Antonio Palocci, exministro de Hacienda del presidente Lula, o sea que ya estamos arriba del todo. El 21 de diciembre Odebrecht anunció haber firmado acuerdos para pagar multas por 2.000 millones de dólares a Estados Unidos, Brasil y Suiza para compensar los delitos cometidos. El mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre sobornos pagados por Odebrecht en 12 países de América Latina y África. Los pagos corresponden a más de 100 proyectos de Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, etcétera, etcétera. En el caso de la Argentina se admitió el pago de 35 millones de dólares de coimas. La Nación y el Clarín del domingo pasado elevaron la cifra a 100 millones de dólares de coimas pagadas en la Argentina. Odebrecht está presente en la Argentina desde 1987 y se especializó en el tendido de gasoductos, potabilización de agua y obtención de potasio y el soterramiento, como le dicen por la palabra brasilera, del ferrocarril Sarmiento. A partir de 2005, Odebrecht construyó 455 kilómetros de gasoductos y en 2007 se ampliaron otros gasoductos en 15 provincias y se completaron 2.100 kilómetros de ductos divididos en más de 100 loops y 26 plantas compresoras, aumentándose la capacidad de transporte de gas a más de 15 millones de metros cúbicos por día. O sea, las obras se hicieron, deben ser primas hermanas del primer brote argentino, que fue Skanska, que fue el primer escándalo que apareció en el gobierno populista. Casi todos los proyectos son financiados por el BNDES, Banco de Desarrollo Brasileño, que es el mismo sistema que usa China, si se analiza lo firmado la semana pasada con las grandes centrales nucleares, que son financiadas por el Banco de Desarrollo chino. Bueno, veamos un poco ahora cómo se fueron desarrollando los hechos para llegar al impeachment de Dilma. Los argentinos tenemos una institución de juicio político muy diferente a la brasileña, ya que en nuestro caso la acusación de mal desempeño, que es un concepto abstracto y puramente político, y el alcance de las mayorías determinadas por la Constitución son suficientes. Mal desempeño, no hay que explicar nada. La diferencia es que en Brasil es necesario que la acusación esté basada en un, comillas, crimen de responsabilidad. Es decir, no existe señor, usted se desempeñó mal y votamos. Tiene que haber una punta de un ovillo jurídico donde el presidente haya incurrido en alguna forma de delito, que le llaman crimen de responsabilidad y están clasificados en la Constitución. Lo cierto es que en octubre de 2014 Dilma obtuvo la reelección para un mandato de 4 años hasta diciembre de 2018, alcanzó el 51.5% de los votos.
Los pobres, Aécio Neves perdió por el mismo pelo por el que ganó Macri en la Argentina, siempre es un puntito y medio. Pero ahí ganó el PT. Nombró ministro de Hacienda, se veía que la cosa venía mal, entonces nombró un ministro de Hacienda ajustador, como dirían los populistas, que era Joaquín Levy, quien por instrucciones de la presidenta puso en marcha una política de ajuste económico y de recorte de gastos. 2 meses después, en febrero, se vio obligada a renunciar a la presidencia de Petrobras porque avanzaba el Petrolão. ¿Quién estaba en Petrobras? La íntima amiga de Dilma Rousseff, se llamaba María das Graças Foster, a quien yo conocí porque yo me ocupo del tema de energía en el CARI, y ellas dos vinieron al principio de la década, no sé si era el 2002 o 2003, y yo tenía amigos en la Embajada de Brasil y me dijeron, vení, conversá porque tu comité de energía del CARI puede recibir, van a haber muchos visitantes del tema energético brasileños a Buenos Aires. Entonces nos encontramos en la Embajada de Brasil, uno de mis colaboradores en el CARI, con Dilma Rousseff y María das Graças Foster. Entonces yo me di cuenta que eran recontra íntimas amigas. Y la nombró presidenta de Petrobras. Bueno, ahí estaba renunciando María das Graças Foster. Fue consecuencia de que comenzaban a salir a la luz las revelaciones emergentes de la operación Lavallato que he relatado. Me dijeron que no me pase de 45 minutos, no me voy a pasar, no. Al comienzo del año legislativo 2015, Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB es una especie de peronismo inventado por los militares cuando los militares inventaron 2 partidos, dijeron, acá tiene que haber bipartidismo, vamos a ser 2 partidos. El nuestro, de los militares, se llamaba ARENA, Alianza Renovadora no sé qué, Nacional. Y el partido opositor al que nadie quería ir, porque todos querían estar en la ARENA, se llamaba Movimiento Democrático Brasileño. Después lo hicieron partido y le pusieron PMDB, que es una especie de partido pragmático tipo el peronismo que va cambiando en función de cómo viene la mano ideológica en la región y en Brasil, y es el partido más importante, siempre es el partido que tiene más bancas en el Congreso. Entonces, Lula dijo, bueno, como el Brasil tiene un sistema de elección, la Cámara de Diputados es el poder político más fuerte de Brasil, y está elegido con un sistema electoral sui generis, que solo existe en Brasil, que es un sistema de votación uninominal. Cada brasileño tiene derecho a votar por un solo diputado, persona física, uno solo. Lo que pasa que es proporcional, no es por circunscripciones. Es un buen invento. Entonces, un partido presenta una lista por orden alfabético que está en la pared y uno vota, yo brasilero tengo derecho a votar por un diputado, voto por alguien. Ese alguien pertenece a un partido. El voto mío va a esa persona para ranquearlo. Lo que está prohibido es que el partido ponga el orden, como se hace en la Argentina, va primero en la lista, va segundo. Ahí no se puede. La gente determina si uno va primero, segundo, tercero. Pero la suma de todos los votos que tiene el partido da la repartidora proporcional. Por eso es que en Brasil no hay cupo femenino, ni puede haberlo, porque no hay listas con orden de llegada predeterminado. Bueno, todo para decir que al comienzo del año legislativo 2015, Michel Temer, que era vicepresidente de la República, porque Lula dijo, bueno, tenemos que arreglar con el partido PMDB para tener, y se eligió presidente de la Cámara de Diputados al actualmente preso Cunha, que era íntimo amigo de Temer y del mismo partido. Al mes siguiente comenzaron a organizarse manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades contra la corrupción y contra el gobierno. Estas manifestaciones constituyeron el comienzo de la campaña a favor de la destitución de la presidenta. La institución del impeachment ya había sido probada, como dije, con Collor. En ese caso, en el caso de Collor, no se llegó a la votación, ya que Collor, cuando vio que estaba perdido, renunció a fines de diciembre del 92. Yo estaba ahí.
En aquella oportunidad el vicepresidente Itamar Franco completó el mandato de Collor y el hecho de que la destitución ya había sido utilizada en el pasado ayudó a los adversarios de Dilma, porque no era una institución que nunca se había aprobado, ya se sabía cómo se votaba, cada voto, las sesiones eran enormes porque hay como 500 diputados y todo decía, voto por mi primo tal, qué sé yo, el intendente de mi pueblo, y qué sé yo, voto sí, y el otro voto no, y qué sé yo, y se determinaba si quedaba destituido o no el presidente. Con Collor no llegó a ocurrir porque se fue, y en este caso sí. Entonces, el Tribunal de Cuentas de la Unión, institución poderosa en Brasil, ayudó a los partidarios de la destitución, ya que identificó un posible crimen de responsabilidad, que fue lo que les conté. El supuesto incumplimiento del gobierno de normas relativas a los topes del manejo presupuestario, cosa que en la Argentina es totalmente legal. El jefe de gabinete cambia partidas cuando quiere de un objeto a otro, protegido por supuesto por una mayoría parlamentaria y arreglos políticos. El atraso de los pagos del Tesoro a los bancos públicos configuraría el llamado pedalón fiscal, que es ese asunto de cambiar partidas que permitiría cumplir la disposición constitucional de que la destitución debía basarse en crimen de responsabilidad. Un grupo político llamado Movimiento Brasil Libre, de esos que se organizan con los telefonitos y las redes sociales, entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, una solicitud de impeachment contra Rousseff. En agosto, los sondeos de opinión indicaron que el 70% de la opinión pública se posicionaba contra el gobierno, pero aparecieron dificultades. Un delator, claro, el gobierno tenía la BIM, los servicios de información, y dijeron, che, hay que atacar a estos que nos quieren sacar por impeachment. Entonces dice que un delator del Lavallato acusó a Cunha de haber recibido 5 millones de dólares en coimas de Petrobras. La calificadora de riesgo Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de Brasil, con lo que el país perdió el grado de inversión. Todo eso iba como complicaciones ahí. El ministro de Hacienda, Joaquín Levy, renunció. A mediados de noviembre, un grupo de juristas pidió a la Cámara de Diputados que se iniciara un juicio político contra Rousseff basado en la Comisión de Maniobras Fiscales Irregulares durante los años 14 y 15 que configuraban el 2 de diciembre de 2015, la bancada del PP votó a favor de iniciar un proceso contra el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, acusándolo de corrupción. Y ese mismo día, este último, Cunha, acusado de corrupción, autorizó la apertura del procedimiento de juicio político contra la presidenta. Días después, la Cámara de Diputados instaló una comisión especial para analizar las acusaciones y antes de Navidad las cámaras suspendieron el trabajo parlamentario hasta principios de febrero. En marzo del año pasado, 2016, se registran en todo Brasil grandes manifestaciones a favor del impeachment. Pocos días después el PT contraatacó reuniendo manifestaciones equivalentes. Pero en abril el plenario de la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad del proceso y lo remitió al Senado, con lo que instaló una comisión especial, etcétera, etcétera, etcétera. El 17 de marzo Rousseff intentó una medida extrema. Nombró a Lula ministro de la Casa Civil, una suerte de jefe de gabinete, pero el juez Itagiba Cata Preta Neto afirmó que el nombramiento interfería con el libre ejercicio del Poder Judicial, con las gestiones de la Policía Federal y la oficina del Fiscal Federal. 40 minutos después de haber asumido como ministro, dicho juez del Tribunal Federal de Brasilia anuló de forma cautelar el movimiento, con lo que la maniobra de Dilma fracasó. El mismo día la Cámara de Diputados eligió los 65 miembros de la comisión especial. Al fin de marzo se produjo un hecho político de la mayor importancia. El PMDB, la mayor fuerza política de Brasil liderada por Temer, abandonó el gobierno y declaró su apoyo al impeachment. A principios de abril, el abogado general del Estado, José Eduardo Cardoso, asumió la defensa de Rousseff ante la Comisión Especial de la Cámara Baja y rechazó todos los cargos. La Comisión Especial aprobó por 38 votos a favor y 27 en contra el informe del instructor, pasó al plenario.
Rousseff acusó a Temer de ser el jefe de una conspiración, que ahí empezaron a hablar del golpe de Estado, etcétera, etcétera, los pobres del PT. El domingo 17 el plenario de la Cámara aprobó la continuidad del proceso por 367 votos a favor y 137 en contra y pasó al Senado, y el 12 de mayo el Senado instauró el juicio político por 55 votos a favor y 22 en contra. En consecuencia, la presidenta fue suspendida en sus funciones por 180 días a la espera del resultado final del impeachment. A principios de agosto, Temer inauguró los Juegos Olímpicos en Río, ¿se acuerdan? Ahí vino todo el asunto de las Olimpiadas, fue abucheado en el estadio de Maracaná, que salió en todas las... presentó personalmente su defensa, Rousseff, ante el plenario del Senado, que el 31 de agosto votó la destitución definitiva de Dilma y notificó a Temer que podía asumir el cargo en forma plena. Temer se asumió como un presidente débil, sin posibilidades de continuidad. Designó un gabinete de 24 ministros, 7 menos que el anterior del PT, que para conseguir este apoyo parlamentario el número de ministros crecía exponencialmente para tratar de partiditos chicos meterlos en el... Se fijó 3 objetivos, que ya los mencioné. Uno logrado, poner un tope constitucional al gasto público, que consiste no en un tope absoluto, sino que el gasto público puede crecer con la inflación. Si la inflación es del 5%, el gasto público total puede crecer 5% con relación al del año anterior. Y después emprendió reformas del sistema previsional y laboral que son extremadamente difíciles de lograr, por supuesto. A fines de febrero renunció José Serra, que es un hombre, una de las manos derechas de Cardoso, y los expresidentes empezaron, porque pareciera, y esto también lo digo sin ver papeles jurídicos, que todos de alguna manera aceptaron, ¿no? Para tal vez enriquecerse. Los que hemos estado en política sabemos la diferencia de obtener dinero y ponerlo en la cuenta personal y obtener dinero para pagar las cuentas de la televisión o no sé qué cosa. Pero aparece, hasta Fernando Enrique Cardoso aparece como que podía haber recibido dinero que venía de esos sistemas del 5% de las obras o no sé qué cosa. Termino este raconto de la crisis con el llamado Temergate, último que tengo, tal vez van a aparecer más. Nuevo escándalo en el ámbito de la corrupción. El 7 de marzo, en la residencia presidencial de Brasil, el empresario Joesley Batista, dueño de los frigoríficos JBS, la mayor empresa frigorífica del mundo, que había sido recibido por el presidente en su casa, grabó subrepticiamente la conversación que mantuvo con él. Grabadorcito acá en el bolsillo. Durante la conversación, Batista mencionó que estaba transfiriendo sumas de dinero de Eduardo Cunha, que está preso, pobre, que inventó el impeachment. Expresidente de la Cámara de Diputados, principal impulsor de la destitución por impeachment de Dilma. Temer habría expresado, según la grabación, siga haciendo eso. Esas 3 palabras son las que tienen en vilo al mandato del señor Temer. Lo que no sabía Temer era que estaba siendo grabado. A partir de entonces el panorama pareció complicarse. Temer manifestó el 18 de mayo en conferencia de prensa enfáticamente que en ningún caso presentará su renuncia a la presidencia. Alegó que la grabación hecha por Batista fue editada numerosas veces, cosa que hay técnicos viendo si es verdad o no, por lo que era falso que hubiera firmado las mencionadas 3 palabritas. La semana pasada el Tribunal Superior Electoral pudo, esto venía por otro lado, que era, paradójicamente, era una acusación contra el PT y contra Temer, porque el Tribunal Superior Electoral estaba juzgando la nulidad o no de la elección por lo que fue electo Dilma Temer.
El juez relator de la causa, que se llamaba Herman Benjamin, argumentó que durante años la fórmula Rousseff-Temer había recibido cuantiosos recursos ilegales no contabilizados de varias empresas, Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, no sé qué, todas, involucradas en el esquema de corrupción que existió en Petrobras. Eso le habría dado a la campaña oficialista ventajas desproporcionadas frente a sus adversarios electorales. El proceso duró 4 días y el juicio se realizó el viernes 9, hace 3 días. Por 4 votos a favor de la exculpación y 3 por la condena, absolvieron la fórmula Rousseff-Michel Temer por abuso de poder y económico, de político y económico durante la campaña del 14. Cabe recordar que una prueba muy importante contra la fórmula Dilma Temer fue la de João Santana. Claro, João Santana preso ya se acogió a la delación premiada, dijo, sí, estos son unos bandidos terribles, pero acá voy a hacer un comentario casi personal. Si del bien solo pudiera surgir el bien y del mal solo pudiera surgir el mal, la política sería una actividad relativamente fácil. Pero como sabemos que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones y que del bien surge el mal y del mal puede surgir el bien, yo creo que estos 4 jueces dijeron, está bien, probablemente tendríamos que condenar esto, pero ¿quién arregla a Brasil si lo sacamos a Temer con una elección donde no se sabe quién va a ganar, quién va a ejercer la presidencia? Esos 4 miembros del Tribunal Superior Electoral absolvieron a Temer en contra de la manifestación de un delator premiado. De este modo, al desestimarse la causa por financiamiento ilegal, Temer sorteó un primer escollo que ponía en peligro su continuidad en el cargo. El otro sigue siendo el caso del Temergate. La actitud. Temer sigue enfrentando el formidable obstáculo de 2. Primero, uno que parece que en las últimas horas se habría solucionado, que es que así como Dilma cayó cuando el PMDB dijo, señor, yo me voy de esta alianza gubernamental, había el peligro de que el partido de Fernando Henrique Cardoso, que se llama Partido de la Socialdemocracia Brasileña, o PSDB, hiciera una manifestación en los últimos 2 días diciendo, nosotros nos apartamos del gobierno de Temer. Eso aparentemente hasta ahora no ha ocurrido. Ese es uno de los peligros. En el PSDB, hay otro invento de terminología, las cabezas negras, no van a adivinar lo que es, las cabezas negras son los que no tienen canas, los jóvenes, la juventud del partido. Estaba a favor de que el PSDB saliera de la alianza con Temer, pero parece que los de mayor edad, de paso agradezco a Mercedes porque pusiste una foto mía hace 15 años, es un fraude publicitario. Bueno, entonces el peligro que queda, primero que el PSDB se abra, segundo es la causa abierta por el Supremo Tribunal Federal Electoral por corrupción, obstrucción de justicia y asociación ilícita, que es la que surge de la famosa grabación del dueño del frigorífico. Entonces, Temer, que tiene el problema de la grabación, tiene que responder, porque la Policía Federal, que es un poco como en el caso de Estados Unidos, que hace preguntas indiscretas incluso a su propio jefe, como llámese Trump o Temer, le mandó un cuestionario de 82 preguntas sobre su relación con los hermanos Wesley y Wesley Batista, y en particular con la frase esa famosa que les mencioné. En el Supremo Tribunal Federal, el relator de la trama de sobornos, Lavallato, es uno de sus 11 miembros. La Corte Suprema de Brasil tiene 11. Luis Edson Fachin, lo van a leer en los diarios, es el que tiene a cargo el tema del Lavallato en la Corte Suprema de Brasil.
Los abogados de Temer se han dirigido a Fachín alegando de que el presidente era blanco de una serie de abusos y agresiones a sus derechos individuales, con las 82 preguntas, por lo que correspondería el archivo de la investigación de la Fiscalía. El Procurador General Rodrigo Janot es quien debe decidir si presentar o no una demanda contra Temer. Ahora, no es tan fácil, la Corte no puede decidir la suerte de Temer. Para que el juicio penal pueda avanzar, cosa que no tiene precedentes en Brasil, en Brasil los presidentes han sido juzgados por temas de juicio político, pero nunca por delitos comunes. O sea que es un first esto. Es un caso sin precedentes, como les he dicho, y para que el juicio pueda avanzar a cargo del Supremo Tribunal Federal, 342 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados deben apartar al presidente de su cargo. O sea, que el tema de si el PSDB se mantiene o no en la coalición que apoya a Temer es fundamental para esos votos, porque si el PSDB dijera que se aparta, no podría votar a favor. Probablemente la economía brasileña se hundiría en un tercer año de recesión. El antecedente de los enfrentamientos registrados en las calles el 24 de mayo en Brasilia, que llevó a Temer a utilizar en su represión a las Fuerzas Armadas, después la sacaron, pero tuvieron en la calle los soldados. Hoy es difícil pronosticar qué le ocurrirá a Temer, ya llegando a nosotros en este recinto. 5 años fue vicepresidente de Dilma. Esta lo acusa de haber ocultado el golpe de Estado, con ayuda de su amigo Eduardo Cunha, que la sociedad brasileña lo apoda el Frank Underwood de la política brasileña. El pragmatismo de Temer le ha granjeado el apoyo de los mercados, interesados en la recuperación económica, por supuesto. Ha gobernado sin prestar atención a las críticas sobre la falta de legitimidad y la impopularidad de sus políticas de ajuste, como si confiara en que podría lograr con su gestión que Brasil deje atrás su crisis. Probablemente quiere pasar a la historia como el estadista que logró, como acto final de su carrera política, reponer a Brasil sobre los trillos. Ahora, yo voy a hacer unos pocos comentarios finales ya como decía el chofer de Fight, los hechos son sagrados y la interpretación es libre. Brasil yo creo que va a resurgir. Es un país que por sus dimensiones territoriales, demográficas y económicas a mediano y largo plazo reasumirá un papel protagónico importante para nuestra región y el mundo. Uno cuando está dentro de Brasil siente que eso a la larga es una especie de China de Sudamérica. Argentina seguirá siendo, en razón de la historia y de la geografía, un socio principal de Brasil con una relación estratégica equivalente a la que mantiene, en mi opinión, Francia y Alemania. Argentina, miremos, pongamos, como diría Pañi, el zoom en la Argentina ahora. Argentina goza de un momento excepcional y bien merecido. Estaremos bajo los reflectores el año que viene, Macri ejerciendo la presidencia pro tempore del G20, principal razón de la presencia de la canciller alemana en Buenos Aires. Copresidente saliente y entrante del G20, tiene que venir a hablar con Macri de los asuntos que va a tratar el G20 en la reunión del año que viene. O sea, tenemos también la reunión de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, estamos ingresando a la OCDE, o sea, la Argentina tiene su chance. Ahora, nuestra situación económica, en mi opinión, sigue siendo preocupante. Por ejemplo, lo vi a Broda analizar críticamente algunos aspectos todo el mundo habla de que un país con 6 puntos de déficit del producto no puede durar mucho tiempo. Este año nos hemos endeudado casi en 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo puede continuar eso y todo eso? Pero Broda, cuando terminó de decir todas sus críticas, dijo, pero no olvidemos que estos muchachos nos sacaron del infierno. La Argentina es el país que hizo punta de lanza para derrotar el populismo interno e inició el camino para revertir la situación geopolítica de Sudamérica. En mi opinión, esto sí que es una opinión mía, sin el triunfo de Macri
por un estrecho margen y ayudado por los errores provocados por la ubris de Cristina Fernández de Kirchner, la clase política brasileña infectada por la corrupción no hubiera podido desalojar al PT del poder. Es decir, el precedente de que la Argentina había podido hacerlo, por un pelo, pero pudo hacerlo, le daba margen para que el argumento de que los dos países, Francia y Alemania, tienen que estar sintonizados, siempre estuvieron además. Por ejemplo, en 1930, nosotros hicimos la revolución del 6 de septiembre de 1930 y pocos días después el grupo más inteligente del siglo XX de Brasil, que era el grupo de Getúlio Vargas y sus amigos gaullos, hicieron una revolución idéntica y se sintonizaron inmediatamente con la Argentina. Es decir, hay una gran tendencia a que los dos países estén, y los populismos de los últimos 12 años, idénticos, el kirchnerismo y el PT, por lo que vemos incluso en el tema corrupción, estaban sintonizados. A contrario sensu, con la Argentina y Brasil coincidiendo con un modelo político y económico que deje atrás el populismo, es difícil que nuestra región no termine consolidando ese modelo que podríamos llamar de democracia social de mercado o algo equivalente. No se sabe bien lo que es el macrismo, muchos dicen que es un kirchnerismo de buenos modales, etcétera, pero pareciera que después de las elecciones de octubre se va a empezar a clarificar, que va a haber cambios en los proyectos, etcétera. Creo que las próximas elecciones legislativas en la Argentina en octubre darán la pauta sobre la posibilidad de consolidar un camino tendiente a erradicar el populismo y la corrupción en América del Sur. Para eso nosotros tenemos que avanzar. Les mencioné la ley que hicieron Pinedo, la 13 no sé cuánto, que habla de infiltrar las organizaciones, pero eso no es suficiente. Sin delación premiada y sin poder sacar los bienes de los corruptos es muy difícil. Y eso es algo que tal vez en la campaña electoral se mencionará, y si se posibilitaran mayorías para poder aprobar esas leyes, yo creo que la Argentina tendría la posibilidad de doblar a la corrupción. Entonces, el resultado electoral en octubre dará la pauta sobre la posibilidad de consolidar un camino tendiente a erradicar el populismo y la corrupción en América del Sur. En el tema corrupción, con el juez Moro, Brasil fue el que ha dado y continúa dando el ejemplo.